Pues muy buenos días, estamos aquí ya martes y quincena. Martes 15, ya huele a Navidad, pero a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Ya es que Navidad la próxima semana, ¿verdad? ¡Qué cosa! Este pandémico 2020 está cerrando rápido este fin de año con esperanzas para todos de que justamente 2021 deberá pintar mejor, deberá ayudarnos a reactivarnos, a tener con la vacuna mejor salud. Pero acuérdense, toda la apuesta no está en la vacuna. Tenemos que seguir con estas medidas de prevención, cuidándonos todos nosotros y cuidando a nuestra familia y a todo nuestro equipo de trabajo. Así que sean responsables por ustedes y por México, porque debemos de cuidar a los demás. No queremos quedarnos sin trabajo, no queremos volvernos a encerrar, no queremos quedarnos sin sueldo. Bueno, pues hay que cuidarse. Esto no es para tomarse la ligera. Estamos a un índice de saturación en los hospitales que ya llega al 70%. Hay hospitales que tienen 5 camas disponibles. Esto es terrible. Estamos llegando a niveles de cuando comenzamos con la pandemia y dijimos, ¡qué barbaridad Italia! ¡Qué barbaridad España! Pues así estamos aquí. Y si usted ve el centro de las ciudades, el centro de Ciudad de México, y ve las fiestas que se organizan, dice uno, bueno, ¿qué pasa? ¿No entendemos o qué? Es más importante tener la vida. Por favor, cuídese. Sin vida y sin salud, ¿qué podemos hacer? Entonces, sea responsable, cuídese usted, a su familia, a su equipo de trabajo, cuide a los demás, cuide a México, su empleo, sus ingresos, su industria. Cuídese. Yo soy Mariel Zúñiga y con esto que no pretende ser un sermón, sino un llamado nada más de atención para todos aquellos que no se lo toman en serio, les decimos que comenzamos aquí en concreto contigo, con la presunción, ¿verdad?, de seguir siendo un medio que informa, un medio consciente y que cita aquí a los mejores expertos para que les den recomendaciones que les pueden ayudar a tomar decisiones bien importantes. Hace unas semanas platicábamos justamente con nuestros amigos hoy invitados, ya meses, ¿verdad? Y decíamos, oye, pues ¿cómo está yendo? Porque yo veo muchos anuncios y yo veo que la oferta y la demanda y qué está pasando con los precios en la renta y en la venta. Sí, es uno de los sectores del mercado inmobiliario afectados, como todos, como toda la industria en el país, afectada por la pandemia. Y la pandemia sigue. Entonces hay que ver cómo se sigue reaccionando y evitar que regresemos a la contingencia de cerrar todo. De verdad es importante. Ellos, los expertos que están aquí. Y comienzo a presentar a Roberto Barrios, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que me da mucho gusto que nos haya dado espacio para atendernos aún allá donde está, como dicen, el Rancho Grande. Roberto, muy buenos días. Te ha cerrado tu micrófono, pero también presento a Laura Zazueta, consejera de AMPI Nacional, que me da mucho gusto que represente a las mujeres aquí en este panel, que están igual de preparadas para poder hablar con argumentos. Y Alex Curi, buenos días Laura, gracias. Alex Curi, mi estimado expresidente de AMPI, un gran conocedor de esta industria por muchos años, que también ya lo conocemos. Alex, bienvenido. Bueno, tienen cerrado su micrófono, pero si les parece, yo comienzo preguntándoles, de hace que hablamos, unos 2 meses, Roberto, más o menos, que hablamos, 2.5 meses. Más o menos. ¿Verdad? Más o menos 2 meses. De ese tiempo para acá, la conclusión era, bueno, los precios no bajaron, pero sí había bastante oferta, obvio, era pues resultado, ¿no?, de la contingencia, de la sorpresa, de la mudanza, de muchos que se fueron a pasar el encierro pues, con sus familias o que se fueron a otros lugares más agradables. Qué bueno que tuvieron la oportunidad de estar conectados y aún ahí poder seguir trabajando. Este es un gran privilegio y es una gran necesidad que la pandemia vino a evidenciar, a poner sobre la mesa. Y por eso ya trabajarán diseñadores, constructores y demás desarrolladores para que justamente tengan ahora una casa contemplando este tipo de contingencias, espacios en donde se pueda trabajar y estudiar. Bueno, pues a nuestros amigos que se están sumando de AMPI, que alguien les compartió la liga. Esta liga es para los que participan en el Zoom.
Los demás se tienen que sumar al Facebook. Los dejamos aquí, solamente les pedimos por favor cerrar su cámara, su micrófono, para que nuestros panelistas sean los que puedan opinar y los que se escuchen ante la audiencia y nuestros seguidores. Yo les quiero preguntar, comenzando con Roberto, si de 2 meses y medio para acá que platicamos ha habido un cambio. ¿Qué observas tú? ¿Sigue igual los letreros? En Ciudad de México yo los veo y veo cada vez más, y en un edificio había uno y ahora hay 2 o 3. Se renta o se vende. Hablando de departamentos y de oficinas, no me digas, eso está al triple. No me lo cuentan, yo lo veo. Así que me gustaría saber, tú cómo ves, porque nos has platicado historias de la vida real, ¿no? Con tu primo en Polanco, cómo le han tenido que bajar el precio. ¿Cómo observas que ha evolucionado el mercado y cómo cierra este año? ¿Cómo está, Roberto? A ver, querida Mariel, primero, el mercado inmobiliario siempre está bien por varias razones. Mira, estamos en espera de los números oficiales que por alguna razón han tardado del déficit de viviendas que tiene el país en el censo del 2020. Pero hay quien habla de que está en millones, 7 millones, 6 millones. Por ahí hoy alguien del gobierno federal, no tiene caso decir quién, que dijo que había 9 millones. No, sí, Hay que, INEGI lo dijo oficialmente, Roberto, ya tiene meses, oficialmente el déficit de vivienda es 9 millones y yo pensaría que es hasta más. Bueno, yo te diría que estaba en revisión, por eso no me atrevo a decirlo de manera definitiva, pero sí, 9 millones. Esos millones de viviendas no tienen descontadas varias cosas. Mira, primero, la gran solidaridad de los mexicanos, sobre todo de la clase media baja para abajo. Para INEGI, para los estándares mundiales, el que una familia le haya dicho al hijo o a la hija que se casaba o arrejuntaba, como dicen, que se hiciera un cuartito en el fondo del patio, para ellos eso es se requiere una vivienda, y en realidad se requiere, pero para ellos no, para ellos viven en su casa propia. Ahora, creo que el déficit inmobiliario, el déficit de vivienda, uno, el bono demográfico, jóvenes, México es todavía un país con un número muy importante de jóvenes que llegan a la edad económicamente activa y demandan vivienda. Y luego el gran eh, ofrecimiento de 400,000 créditos del Infonavit este año, y ya anunciaron que 400,000 el año que entra. El flexibilizar las reglas para que ahora amigos o compañeros de vida que no estén casados y que no sean padres o hijos puedan solicitar que se junten las cuentas individuales, más los 100,000 del Fobiste, han hecho que el mercado de interés social esté brillando como nunca. Y luego la banca, que merece un aplauso siempre, pero más este año, que ha dado facilidades, que permitió que se difirieran pagos, y además, de forma muy importante, está ofreciendo créditos que los mexicanos que vivimos nunca habíamos visto, de créditos que ya empiezan a estar abajo del 8%, y plazos de hasta 20 años que no conocíamos en el país. Todo eso hace que estemos muy optimistas del futuro inmediato. Nada más falta un pequeño detalle, querida Mariel. El que venzamos la inseguridad, y no me refiero a la inseguridad de policías y ladrones, sino a la inseguridad económica de que la gente sepa si va a conservar su empleo, su ingreso o su negocio. Entonces, creo yo que la vivienda es y está en el lugar, va a estar en uno de sus mejores momentos. Tú decías, y decías bien, Polanco. Polanco, lo sé hasta por experiencia personal, sí han bajado los precios aproximadamente un 15, un 20%, sí han bajado. Ya sé que mis amigos Laura y Alejandro probablemente no estén de acuerdo conmigo, pero yo te puedo platicar historias reales. Sin embargo, sé de la gran movilidad y sostenimiento de precios, y quizás hasta una leve alza, por ejemplo, en Narvarte, en la colonia Álamos, pero eso es para los que nos escuchan de la Ciudad de México. Ahora, vamos a hablar del país. En el país han sucedido cosas increíbles.
Hay secciones de AMPI que han tenido su mejor año en muchísimos años. La sección Nova, y desde aquí saludo a Juan López y a Aurora Corral, ellos han tenido su mejor año porque se dedican fundamentalmente al interés social y los grandes créditos del Infonavit y del Fobiste hacen que se agoten sus carteras. Segundo, Morelos, Cuernavaca. Cuernavaca ha tenido el mejor año en más de 25 años. Estábamos, nada más para que sirva de un pequeño parámetro, su cena navideña, su comida navideña la hicieron en las mañanitas, música y todo, porque les ha ido de maravilla. También se quedaron ya sin mercancía que ofrecer. Acapulco, Valle de Bravo han crecido. ¿Por qué? Porque esta pandemia, que ahora sí ya sabemos afortunadamente que es temporal y que quizás termine en el 21, esta pandemia permitió que mucha gente, obligó a mucha gente que vivía en departamentos de 2 recámaras pequeños a mudarse a lugares donde por lo mismo que pagaban de renta o por lo mismo que valía su departamento, se pudieron rentar o comprar una casa grande con jardín, y ahora han trabajado por vía remota, los niños han ido a la escuela por vía remota y eso ha movido esos mercados. Yo te diría que a nivel país, los precios en renta se han sostenido, no en Polanco, no en el nuevo Polanco, pero sí se han sostenido. Y te diría que la vivienda del segmento bajo ha volado. Se está agotando el inventario y además no nomás se está agotando el inventario, por la pandemia no se ha construido nuevo, o sea que pronto va a haber en ese segmento quizás un alza de mercado cuando se tenga que empezar cuando la parte sólida de ese mercado, que siempre ha sido de vivienda nueva, vaya a ser ya de vivienda usada, en tanto se reponen los inventarios. Esa es la realidad hoy, en mi Muy bien, opinión, Roberto. querida Mariel. Gracias, Roberto. Muy interesante, muy amplia tu explicación. Gracias. Y Laura, tú coincides en que esta apreciación que se ve en Ciudad de México, que puede darse en otras de las principales ciudades que siempre se investigan, como es Monterrey o como es Guadalajara, ahora puede ser tendencia solamente en las ciudades, pero que este mercado esté creciendo en otros estados, en otros municipios, esta colocación de vivienda de todos los niveles, porque ahorita me quiero enfocar a la parte que trató Roberto de viviendas sociales, un caso aparte, es un caso especial, pero en general tú ves que se está colocando a la venta, a la renta, que no tienen problema y que es un problema muy localizado en estas grandes metrópolis del país. Mira, por ejemplo, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Mariel. Y colegas y amigos, gracias aquí con Mariel. Mucho gusto de estar. Tengo yo el dato preciso ahora de Puerto Vallarta, por ejemplo, que se está moviendo increíble, ¿eh? Es una inversión extranjera y pues ahí no hay nada de situación de crisis, de créditos, porque además es inversión extranjera. Ese es el dato ahorita que tengo ya exacto, y por noticias, periódicos que tengo ahí, una persona que me envía las noticias en el sector inmobiliario. Y tengo entendido que no lo tengo tan cierto como Puerto Vallarta, pero Guadalajara y Monterrey sé que no tienen problema por los colegas que nos movemos de AMPI, y vaya, los bienes raíces no están parados a pesar de la emergencia sanitaria. Entonces te podría decir que pues estamos viviendo hasta más amplio y más rápido, y más por los créditos de dígito y más por lo que está comentando, coincido con Roberto, de los aliados que son Confoviste y los Cofinavit, ¿no? Que entonces también eso fue y nos hizo más fácil. Es unamos créditos, los nuevos créditos. De hecho, lo que ya quieren acabar es con otros modelos de Fobiste, ¿no? Que quieren nada más dejar el Fobiste para todos. Pero bueno, los precios, Laura, los precios se están conservando también en todo el país, por lo que tú... Sí, tengo de todo en la práctica. Tengo quien sí se ha ajustado un 5, un 10%, porque decimos, bueno, que lo tengas rentado ahorita, que lo tengas rentado en un mes, pues de una vez cerramos, ¿no? Entonces, hay quien sí se ajustó, las rentas de las renovaciones del arrendamiento sí se quedaron al mismo monto de renta, no hubo un aumento en reciprocidad del cumplimiento puntual del inquilino. Entonces,
siento que crisis inmobiliaria no lo hay. Por ejemplo, la alcaldía, que creo tú y yo somos de la alcaldía Benito Juárez, sí hay muchos rótulos, sí hay mucha oferta, pero así como yo veo en un edificio, ayer fui a uno en San Pedro de los Pinos, había 8 hace 15 días, hoy hay 3. O sea, como que el problema está muy localizado, ¿no? Exacto. Sí, pero es buena noticia que estén conservando los precios a la renta. ¿Y a la venta también? A la venta también, aunque bueno, siempre nos hacen los compradores o propuestas, dependiendo cómo venga su operación, si es de crédito o si es de contado, pero quizás sí se pueden ajustar un 5 o un 10% hoy también a la venta. Ok. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Ahora le pregunto a mi estimado Alex Curi, a ver, experto en oficinas en Ciudad de México. Gracias. ¿Cómo ves también? Y también el tema habitacional, ¿verdad? Así es. Afortunadamente, bueno, primero quiero saludar a mis amigos, a Roberto y a Laura, felicitarlos por su espléndida exposición, clarísima. Roberto, fuiste paso por paso describiendo lo que está sucediendo hoy en el sector inmobiliario. Laura habló de casos específicos y también clarísimo. Como tú sabes, nosotros nos dedicamos específicamente a las rentas. Tenemos una mezcla interesante, habitacional y de oficinas, y te podría decir que coincido básicamente con muchos conceptos que ya fueron tratados aquí. Las rentas las hemos conservado en su mismo nivel, y eso desde que inició la pandemia y sin saber cuánto iba a durar la pandemia. La primera decisión, la primera política de nuestro despacho y de muchos despachos como el nuestro que se dedican a administrar rentas es conservar las mismas rentas sin necesidad de renovación de contrato porque no había contacto humano, continuar con los mismos contratos, con la misma renta hasta fin de año. Así, esa fue la instrucción. ¿Sí? Sin saber cuánto iba a durar la pandemia. Eso nos permitió tener estabilidad, calma en el negocio entre propietarios y entre inquilinos, ¿sí? Para que todo el mundo se sintiera cómodo y nosotros nos sintiéramos cómodos y la gente siguiera pagando sus rentas. Hubo casos particulares, y eso sí lo quiero aclarar, sobre todo en oficinas y locales comerciales. Y locales comerciales en negocios de servicio, restaurantes, bares, antros, todo ese sector que estuvo tan afectado durante meses, hicimos arreglos muy particulares que siguen vigentes hasta la fecha. Porque siguen afectados. También entran los gimnasios, ¿verdad, Alex? Hay grandes cadenas de restaurantes que son inquilinos nuestros que hasta la fecha no han logrado abrir las puertas de su negocio. Vaya, te podría hablar de 20 combinaciones diferentes en donde hay quitas, hay reducciones, hay ampliación de plazo, en algunos casos, en varios casos hubo suspensión de pago de rentas en tanto no se abra la negociación, y después diferir los pagos a un plazo de 12 o 24 meses para no afectar los negocios. Sobre todo gente que ha sido nuestros inquilinos durante 10, 20 y hasta 30 años, son inquilinos leales que han estado con nosotros y que tienen negocios prósperos que desafortunadamente se han visto afectados por eso. Entonces, hay muchos tipos de negociaciones, pero el hecho es que, como bien dijo Roberto al inicio de su exposición, el negocio inmobiliario es el negocio más seguro es el negocio más seguro, es el refugio más cálido para todas las inversiones. Así es. Y ahora que seguimos viendo cómo la gente está buscando inversionistas, ¿verdad? Chiquitos, medianos y grandes. Bueno, están buscando dónde invertir.
Aquí se les vuelve a mandar el mensaje, pues los bienes raíces conservan su valor y lo van a generar la plusvalía. Eso lo están demostrando, Alex. Muy bien. Definitivamente sí. Ahora quiero preguntarles si regreso con Roberto, que saque su bolita de cristal y les ponga el ejemplo a los demás. ¿Cómo avisoras 2021? Realmente me gusta su entusiasmo, Alex, Laura, Roberto, y de todos, los de AMPI, los de GIS, los de APSI, todos los inmobiliarios y demás. Me encanta su entusiasmo, me encanta cómo invirtieron su tiempo en la capacitación, en subirse a las plataformas, porque esto llegó para quedarse. Aunque regresemos al tema presencial, quiero decirles que hay empresas y empresarios que, igual que ustedes, están emprendiendo e innovando con la tecnología y lo van a seguir haciendo. Y ya van casi al 100%. Nada más les falta que el notario les firme aquí en pantalla. Es lo único que les falta, ¿eh? Es cuestionable cuando se meten a temas como avalúos, al 100% digitales. Todavía ese sería otro tema y luego lo retomaremos. Todavía no es tan confiable que hagan así los avalúos sin siquiera visitar los inmuebles. Por eso es cuestionable. Pero en el caso de ustedes, quiero decirles que los felicito por cómo se han capacitado, cómo se han subido al tren de la tecnología, de la innovación, y nada más falta lo que los propios notarios reconocen, ¿no? Que tengan ese mismo acto de reciprocidad, de innovación, de tecnología, de plataformas con el gobierno, para que ellos puedan emitir esas firmas. Entonces, 2021, Roberto, ¿cómo ves tú? Porque la pandemia sigue. Y no es cierto que con la vacuna esto termine. No, no es cierto. O sea, no podemos malinformar a la gente. No es un tema ahorita inmobiliario, pero el COVID nos afectó a todos, ¿verdad? Bueno, pues hay que entender cómo funciona. La vacuna, sea una dosis o 2 dosis, se termina de aplicar en 2022, no en 2021. Y además, esto es como la polio o como cualquier otro tipo de vacuna donde no se erradica porque te la pusiste. Se logra un grado de inmunidad por un tiempo. Entonces, hasta que se practique la vacuna año tras año, se pueda ir eliminando como este tipo de enfermedades que así a lo largo de la historia se fueron combatiendo y que cuando se deja de vacunar la población resurge, como el sarampión, que está resurgiendo en México, ¿no? Entonces, no es la solución, no es te la aplicaste y ya te curaste. Tengan cuidado porque estas medidas de sanitización las debemos de adoptar para siempre. Entonces hay que ser conscientes de eso. No sabemos de la pandemia cuándo termine. No hay fecha en el calendario. Entonces, con esa conciencia de que siguen las restricciones, por lo menos, si somos optimistas, bien optimistas, yo como ustedes, por lo menos el primer semestre del próximo año, cuando empiece a aplicar a la población más vulnerable, de mayor edad, etcétera, pero todavía no llegan a los de la mediana edad. Los de la mediana y los más jóvenes hasta el 2022. Por lo menos primer semestre va a estar todavía castigado. Confiando y poniendo chonguitos de que no lleguemos, pues ya no sé si hablar de semáforo y eso, porque el que lo inventó ya lo echó para atrás, ¿no? Ya dice que no es importante, pero se viste de rojo. Entonces, si no nos vuelven a cerrar, ¿no? Esos negocios, Alex, que tú estás comentando, y que no se pueden componer, pues porque siguen con aforo del 30%. ¿Cómo se van a componer? Si no es cuestión de tiempo, es cuestión de soluciones y no las tenemos. Entonces, restaurantes, gimnasios, todo el tema de servicios, no se diga el turismo, no se diga la vivienda de playa, la vivienda en zonas turísticas, coloniales, toda esa sigue afectada. Entonces, eso es a pesar de su ánimo, de su optimismo, de su gran capacitación, es la gente, y lo dijo Roberto, dijo, hay incertidumbre. Por eso tampoco le invierten a la vivienda como la han hablado ustedes, de alto nivel, la residencial plus, y no porque les haga falta el crédito. Trabajan sin crédito, si no necesitan certidumbre de qué va a pasar, ¿no? Invierto aquí, o invierto en oro, o invierto en CETES, o invierto en la New York Stock Exchange, o ¿dónde invierto? Ese es otro tipo de población.
Mi pregunta, regreso, Roberto, ese es el escenario mundial y necesito ubicarlos, porque de verdad no podemos saltar de alegría. Sí nos da mucho entusiasmo que ya llegó la vacuna, que ya se va a comenzar a aplicar, esperemos que ya en México también, pero no es la solución. Entonces, el mercado con esta doble señal, que ya se está moviendo, ya agarró la onda. En noviembre, no sé, ustedes lo vivieron, ¿no? Noviembre estábamos bien, octubre, no hombre, ¿no? Ya agarramos la onda de cómo se pueden hacer los negocios aquí, por aquí. Ya estamos vendiendo, ya estamos recuperando. Pero ahorita está la sombra de, ¿y si nos vuelven a poner en rojo? ¿Y si no alcanzan las vacunas? ¿Y cuándo nos van a tocar? Y cerrar y... Ok, tenemos que seguir trabajando así. ¿Cómo ves al mercado 2021, Roberto? A ver, querida Mariel, mira, primero me tengo que ir para atrás. Cuando en enero en AMPI vimos que, y aquí está Laura, que es miembro del consejo, Alex, que es del consejo consultivo, cuando vimos en AMPI que la pandemia llegaba a Europa, entendimos que iba a llegar a México y llegó. ¿Qué hicimos? Primero, como tú has dicho, hicimos el programa más agresivo en la historia causado por la pandemia y la crisis económica que luego trajo, de capacitación gratuita, como nunca lo habíamos dado. Hemos roto todos los récords de capacitación y fíjate qué cosa, estos cursos gratuitos que empezaron a tomar en cantidades que nunca habían tomado también, por ser por vía remota y no presencial, en fin, generó hambre en nuestros asociados y empezaron a comprar cursos pagados. Y hoy día te puedo decir con gusto que este año ha sido el día que más cursos hemos dado, que este año ha sido el que más cursos, más gente los ha visto, más horas, más todo, pero también el que más dinero le ha dejado al área de capacitación en AMPI. Y aquí vale un reconocimiento a Gustavo Solares, tu amigo, a Juan Jaime López Cano, tu amigo, y a Ailet, tu amiga. Entonces, ellos se pusieron las pilas porque esos fueron los lineamientos del Consejo para este año. Segundo, vimos que esta crisis sanitaria, que repito, y no dejo de repetir cada vez, se convirtió en una gran crisis económica. Esta crisis económica y sanitaria aceleró muchos hábitos y aceleró el uso de la tecnología. Entonces convocamos al CETEC en enero, es la Comisión de Tecnología de AMPI, en enero, cuando veíamos que era inevitable que llegara esto y se pusiera a buscar el mejor proveedor para tener una herramienta tecnológica robusta que hoy tenemos en lo que es la bolsa inmobiliaria y que ya tenemos la firma, ya hoy firmado con Anaconda de España y estamos terminando los convenios con Realtors.com y con la sección de Houston, San Diego. Bueno, entonces, créemelo, nos pusimos las pilas y nos pusimos a trabajar. Esto por lo que hace este año. El año que viene, lástima que no haya podido venir Pedro, pero yo creo que cuando menos el principio tendrá que seguir por este camino. Y en cuanto al mercado, que es lo que más te interesa, en efecto, el mercado se ha estado moviendo, pero no queremos engañar a nadie diciendo que está mejor que antes, no. Decimos que en los últimos meses, octubre y noviembre, se movió mucho más que en el resto del año. Y esa esperamos sea una tendencia que se sostenga. Tendencia lo es, no hay duda que fueron quizás los mejores meses del año. De un año malo, de un año en el que la crisis económica que trajo la pandemia, te quiero decir algo, y piénsalo. Es una crisis económica la más grande que ha conocido el mundo, la más grande que ha conocido México desde 1932, que era la anterior, y desde que se mide. Entonces, decir que el sector inmobiliario no ha sido afectado, pues sería injusto. Pero lo que sí decimos es, al gran shock del confinamiento, que repito, aprovechamos capacitándonos y con tecnología, hoy día se está moviendo el mercado y ojalá se conserve la tendencia. Las tasas siguen bajando. Y hay otra cosa que quiero decirte, los ahorradores
los inversionistas ya se dieron cuenta que tener el dinero en el banco es un mal negocio. Que hoy día hay tasas negativas, les pagan menos de lo que sube la inflación. Y la inflación está en récords bajos también. ¿Sabes qué pasa? Que no hay mejor inversión y más segura que una vivienda como inversión para renta. Y eso también está moviendo al mercado y estoy seguro que en el 21 esa tendencia se va a conservar por la simple y sencilla razón de que hoy le conviene más al inversionista tener un bien que rente que dinero en el banco. Eso lo va a mover más, repito, el déficit de vivienda, el bono demográfico y la feria de crédito. Hay mercado, ¿no? En el mercado de la oferta y la demanda hay demanda, hay bono demográfico. Ahora lo importante es que haya empleo y que tengan salario. Bueno, pero bueno, esa es la parte de la crisis económica. Y sí. en cuanto tú me decías locales comerciales, pues también hubo una tendencia, la compra remota, los servicios financieros para los bancos, los movimientos digitales. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el mundo en el 22 cuando las vacunas hayan funcionado y todo? Híjole, yo espero que con un híbrido de lo que teníamos y lo que tenemos, pero apuntando hacia el crecimiento. Muy bien, muy bien. Sí, todo es ir estudiando este nuevo mercado, estas nuevas condiciones, irse retando e innovando, ¿no? Pero me gustó tu definición, un híbrido. ¿Por qué? Porque las cosas no regresan a la normalidad nada más porque llegó la vacuna. No es magia, ¿no? No es magia y además ya descubrieron ustedes nuevos talentos, todos nosotros, nuevas plataformas de comunicación. Y así como le dije yo ayer a don Víctor Borrás, ¿se acuerdan? Director de Infonavit por más de 10 años. Él es uno de los que está haciendo alianzas estratégicas y le está yendo re bien, con sus préstamos, pues le conoce, ¿no? Le conoce al mundo financiero tantos años en Bancomer, entonces, y luego en la vivienda, entonces le conoce. Y le decía, así yo los vuelvo a ver en la cabina de radio, seguiré viendo a otros por Zoom y les evitaré tiempo, dinero y esfuerzo. Y si Roberto está en Tijuana o en la India, nos podremos conectar y podremos platicar, aunque yo tenga aquí a Alex, a Laura, presenciales. Vamos a seguir y ese va a ser un modelo híbrido incluso para eventos. Entonces, me gustó tu concepto. Y ahora le pido a Laura que saque también su bolita de cristal y nos diga cómo ve ella hacia 2021 al mercado inmobiliario en general, Laura, por favor. Gracias. Pues sí, como bien decías, hay que reinventarse. Entonces, pues los hábitos llegaron para quedarse, los hábitos de lávate las manos, la careta, el cubrebocas. Es más, yo creo que hasta las enfermedades bajaron ahora, las gripas, por esa misma aceleración de los hábitos ya de costumbre que se quedaron, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente con esa reinventada de nosotros como asesores inmobiliarios, pues estamos con lo de los videos de 360 grados de una propiedad. Ya muchas personas ya no salen a conocer la misma propiedad, ya es un filtro, ¿no? Mándame 10 videos de las propiedades de esa zona. Entonces hacemos los videos de 360 grados y los filtran, entonces ya nada más quizás dirán, enséñame las 3 que me gustaron por vía video. Entonces, esas son como innovaciones que llegaron para quedarse, ¿no? La firma electrónica también, ya hoy día, pues ya todo el mundo estamos viendo la certificación de las firmas para que podamos firmar documentos así. Entonces, son cuestiones nuevas que tenemos que implementar ante la situación, pero el mercado a futuro lo veo bien, se mueve, todo va en función de reinventarnos nosotros mismos en esos puntos finos para llegar a concretar la operación. Sí, oye, yo fui a una reunión con el RUF, con el Registro Único de Vivienda, ya tienen la tercera dimensión, como muchos de ustedes también. Le falta la cuarta dimensión, ¿se acuerdan cuando van a Disney y ven la película de cuarta dimensión y tiembla y se les mueve? Y en la película llueve y los mojan y sienten y las hormigas se les suben y también sientes ahí y dices, ¡ah!
Bueno, pues es lo único que les falta en las casas, ¿eh? Sí. A esta tercera dimensión evolucionar a la cuarta para que ya huelas lo que están cocinando. Es lo único que les falta para que toques como que en un showroom, ¿no? Cómo está ya amueblado y toques el sillón. Es lo único que les falta. Son increíbles las demostraciones que dan. Te metes a la sala, te metes al comedor, como les dije, se meten hasta la cocina. Todo. Es increíble, esto es sensacional, es una experiencia vivencial, ¿no? Sí. Muy real. Y acostumbrar nosotros a esa realidad, ¿no? Y como dices, a los eventos híbridos de que, ¿cuándo ibas a imaginar que un foro o un congreso estuviera vía remota, ¿no? Entonces, pues sí. Digo, la verdad no es lo mismo. No es lo mismo. Acabo de estar la semana pasada en esta reunión nacional de la Asociación Nacional de Compañías Supervisoras de Obra. Estuvimos 4 panelistas presenciales, todos los demás por Zoom, ¿sí? Estábamos 10 personas en una reunión nacional que puede ser de, ¿qué te gusta? 250, ¿no? Por general. No, digo, aunque fueran nada más 5, es otra cosa. Y nosotros sabemos y lo apreciamos, valoramos mucho, el poder platicar, ese networking, ustedes y yo, ¿no? ¿Cómo lo extrañamos? ¿Cómo es necesario? Vamos, se logran muchas cosas. Pues ahora, todo ese jugo hay que saberlo sacar dentro de una reunión, convención, conferencia en Zoom o en la plataforma que uses. No es lo mismo, pero yo confío en que en 2021 ya podremos empezar, aunque sea, ¿no? Yo que organizo el foro con la UNAM, hacerlo híbrido. Claro. A que estén algunos, ¿verdad? Presenciales con su sana distancia, etcétera, algunos panelistas, ¿no? Y la mayoría de la población, incluso estudiantes, estén por Zoom, estén conectados. Vamos a ver, vamos a evolucionar hacia eso. Muchas gracias, Laurita. Gracias. Alex, tu bolita de cristal, amigo. A ver, esas negociaciones, tú eres un experto en negociaciones individuales. El traje a la medida. Lo has tenido que hacer, lo haces bastante bien, tengo que reconocerlo, ¿no? Honor a quien honor merece, Alex. Entonces, esas negociaciones van a seguir así hacia 2021, ya acabó el año. Tus contratos hacia diciembre, pues ya, los que se tenían que renovar, pues ya va a caducar el año, entonces algo vas a tener que hacer. ¿Cómo piensas que va a estar la tendencia de tus nuevos contratos, tu movimiento, tus precios para 2021? Mira, seguramente vamos a tener una época de estabilidad. Quizá las rentas no subirán, pero no subirán no por la pandemia, Mariel, no subirán porque las tasas de interés se han mantenido bajas, la inflación se ha contenido, realmente no hay un motivo real para aumentar las rentas. Y si somos conscientes y entendemos que tenemos que cuidar a nuestros buenos inquilinos, pues las rentas deberán forzosamente mantenerse en esos niveles. También los propietarios de los inmuebles entienden que es mejor un buen inquilino, una renta segura, que aumentar un 2%, un 3%, un 4%, o sea, realmente es mucho más sano mantener una buena relación propietario-inquilino-administrador, ¿no? Entonces, yo veo una época de estabilidad. Me quiero unir a los comentarios de Roberto y de Laura. Nos hemos preparado muy bien en estos meses en el área tecnológica, en temas que antes o no nos importaban o no les dábamos la importancia debida y entendimos que tenemos que montarnos ahí, ¿no? Entonces, todos estos avances tecnológicos que hemos tenido en nuestras empresas en estos meses se van a quedar y los vamos a utilizar aunque regresemos a cierta normalidad. Vamos a seguir trabajando con expedientes electrónicos, firma electrónica, con investigación y registro de manera electrónica, recorridos por medios electrónicos.
todo eso se va a quedar porque ya vimos que nos hace mucho más eficientes. Hoy nuestras empresas son mucho más eficientes que antes. ¿Sí? Damos un mejor servicio en un menor tiempo y cerramos los tratos en un menor tiempo, precisamente porque entendimos que había que hacerlo de manera electrónica, de manera digital. Muchos despachos, y yo lo reconozco como, vaya, esta es una oficina que tiene 62 años de existencia. Muchas oficinas como la nuestra, pues acostumbrábamos usar el cincel y el martillo, ¿no? Hacíamos los contratos en piedra, ¿sí? Pero finalmente, y además protegíamos o privilegiábamos la relación personal y el trato personal con nuestros clientes, tanto inquilinos como propietarios, ¿sí? Sin embargo, esta pandemia nos demostró que no perdemos la calidez y el buen trato y el buen servicio, aunque integremos elementos, elementos digitales a las oficinas, ¿no? O sea, la gente se sigue sintiendo cómoda como antes y aprecia mucho que los estamos protegiendo y les estamos dando el servicio sin ponerlos en riesgo. Entonces, yo veo un 2021 de estabilidad y crecimiento, ¿sí? Y veo un 2022, pues, de pleno crecimiento. Y cuando el inversionista agresivo ya entendió que ahora es el momento de comprar y está comprando mucho, o sea, está muy activo. Sin embargo, el grueso de la población tarda en entender esto y poco a poco se van a ir sumando más inversionistas y estoy seguro que el 2022 será un gran año. Ahí voy, amigo, estoy tuiteando. Me dicen la veloz del norte, pero me ganan, no se crean. A ver, 2022 coincide con lo que están diciendo ahorita en el cierre del año los banqueros, los analistas. En la plena recuperación, ellos dicen, será a finales de 2022 o hasta 2023, para hablar de niveles parecidos a los de antes de la pandemia. Pero eso no quiere decir que no haya crecimiento y ustedes tienen toda la voluntad echada hacia adelante, justo con esta actitud de capacitación también, que les reconocí, les sigo reconociendo, que muchos hemos tenido que adoptar. Y que se va a quedar, porque si ya pueden hacer el trámite por internet, ¿por qué los van a volver a citar a que firmen? O sea, si ya se ganó en esto, más bien hay que avanzarle hacia adelante, como dicen los notarios, en cuanto el gobierno también tenga este nivel y les pueda responder, los notarios te podrán dar esa calidad de la firma en la escrituración sin tener que estar presentes. ¿Sabes cuánto se va a ahorrar en tiempo, dinero y esfuerzo? Entonces, ¿para qué regresas para atrás? Hay cosas que valen la pena, como su convención nacional. No, bueno, y cuando nos podamos volver a abrazar, Roberto, cuando nos podamos volver a abrazar, ahorita puro virtual, ¿no? ¿Verdad? Ese tipo de reuniones, Dios, o sea, ahorita las vemos todavía lejanas, pero esas son otra cosa. Pero todo esto que ya se avanzó en firmas electrónicas y demás cosas, esto llegó para quedarse, al contrario, hay que seguirlo fomentando. Bueno, pues ya habiendo dicho esto, yo los acaparo, pero necesitamos saber qué comentarios tiene el público. Entonces, si me permiten, ustedes pueden contestar, nada más abren su micrófono. Adelante, Hugo Loya. Muchas gracias, un saludo a todos, la verdad muy interesante pues todas las visiones que tienen y bueno, en general hay muchas felicitaciones de todo el país, la verdad es que sí inundaron de felicitaciones a los y pues bueno, algunas ya no tienen crédito y bien se veía en otros.
Se nos está yendo el sonido. A ver, bueno, ahí creo que ahí me escucho. Ahí. Es que está intermitente. Sí, bueno, les decía que ya no tienen inventarios colocado y bueno, en pregunta en la parte de pues que se hizo más profundo hacia estos últimos, encontrarse todavía en el sector. Bueno, creo que en resumen nos está hablando de los obstáculos que puede enfrentar el sector, ¿verdad? Y tocan el tema, Roberto, falta de inventario. Híjole, yo sí quiero tocar este tema, pero se me hace que va a tener que ser en otra ocasión, porque sí es muy amplio. ¿Por qué ya no hay inventario? No es consecuencia de la pandemia, es en realidad desde hace años que en vivienda de interés social El se déficit. dejó de incentivar esa producción de vivienda social. Y que ahora el gobierno la pretende sustituir con la herramienta llamada autoconstrucción. Aguas, no se soluciona, es una herramienta. Pero los dejo contestar. Obstáculos que puede enfrentar el mercado inmobiliario. A ver, querida Mariel. Mira, yo creo que la incertidumbre económica es el único obstáculo serio. El único obstáculo serio. Tocaste un tema que ha hecho mucho ruido, la autoconstrucción. Déjame decirte mi opinión. Fui consejero del Infonavit del Consejo Metropolitano del Infonavit por 5 años. Conozco el tema. Para que tengas acceso a un crédito del Infonavit, tienes que ser trabajador en activo, derechohabiente del instituto. Mi pregunta es, si eres trabajador, ¿cuándo vas a tener tiempo para autoconstruir? ¿Los fines de semana? ¿Las vacaciones? ¿Semana Santa? Yo creo que es un tema que no va a ser tan exitoso como aparentemente se anuncia o como se tienen deseos. Todos en México, todos deseamos, sinceramente lo digo, que todo mundo tenga una propiedad. Y si la puede vender un socio amplio, mejor. Bueno, pero todos lo deseamos. Pero hay maneras en las que se puede y en las que no se puede. Yo creo que la autoconstrucción para un trabajador derechohabiente del Infonavit no lo veo muy viable por las razones que expongo. Si es un trabajador en activo, ¿cuándo va a construir? Cuida su trabajo, que lo hace ser derechohabiente o construye. Pero bueno, ojalá salga y salga muy bien. Yo creo que la falta se está acabando el inventario porque hubo un cambio de política alrededor del 2014-15 en el que se dejaron de construir viviendas de interés social en terrenos de vocación agrícola, en la que de repente en lugar de sembrar maíz, sembraban casas. Y las casas no estaban cerca de los centros de trabajo. Los costos de transporte foráneo son más elevados que de transporte urbano. Y eso hizo que también tuviéramos una ironía, un gran déficit de vivienda y un número importante de viviendas abandonadas. Entonces, qué bueno que se cambió, que se está regresando. Cuando empezaron esos programas del Infonavit, los primeros que compraron ganaban 9 salarios mínimos y estaban en el primer cinturón de las ciudades. Cuando hizo crisis ese programa, es cuando estaban en el tercer cinturón y ya ganaban gentes 5 salarios mínimos, 4.5. Ese fue el problema. Fue un exitosísimo programa al principio que no migró a nada nuevo. Quebraron muchas empresas a las que peyorativamente se les llamaba vivienderas, y eso también frenó el que se construyera. Yo creo que la banca comercial, hoy dando créditos abajo de un dígito, abajo de 8%, a 20 años, va a mover a un nuevo mercado de manera importantísima, que es el de 1,5 millones a 3,5 millones. En el país, no veamos nada más la Ciudad de México, en el país, la mayoría de las viviendas están en ese rango.
y va a ser un movimiento impresionante. ¿Va a haber inventario? Claro. ¿Cuándo? Pues también cuando termine la pandemia y los trabajadores de la construcción puedan construir sin infectarse. Estamos amarrados a la crisis sanitaria y con el lastre de la crisis económica, que cuando termine la crisis sanitaria se va a tardar, creo yo, en regresar a los estándares per cápita que teníamos en el 18, pero creo yo también que sí va a ser la vivienda la máquina que jale al desarrollo del empleo, porque los empleos más baratos son los de la construcción de vivienda, y por todo lo que ya hemos dicho, déficit, bono demográfico y festival de créditos oficiales, institucionales y bancarios. Muy bien, Roberto. Muy buen resumen. Muchas gracias. Y bueno, Laura, por favor, si tienes una opinión al respecto. Sí, bueno, es que también la CEDUBI, el que otorga los permisos para construcción, está otorgando los permisos a cuentagotas. Sé que en la práctica los arquitectos y los DROs van a sacar ficha muy temprano y son X fichas y les ponen todos los peros para el expediente y otorgar el permiso. Entonces eso está frenando la nueva construcción en Ciudad de México. Sí, y desde antes de que entrara el nuevo gobierno, ¿no? Todo lo vimos. Alex, ¿quieres agregar una opinión al respecto o te reservas para la que sigue? Pues mira, yo tenía un comentario ahorita que mencionaste el RUB. Hace unas semanas tuve el gusto de estar con Roberto en las oficinas del RUB, precisamente para provocar o mover una alianza estratégica con el RUB, una alianza que ya tenemos desde hace varios años, pero hacerla más práctica y más funcional. Y estamos verdaderamente sorprendidos, como dices tú, de los avances que han tenido en el RUB y cómo en estos meses de pandemia ellos también han mejorado todos sus sistemas tecnológicos estamos viendo que la tendencia es esa, que una vez que las viviendas estén registradas debidamente en el RUB, las escrituraciones van a ser totalmente sin dolor. Hacia allá hay que caminar, Alex. Muchas gracias. Yo me metí otra pregunta y yo creo que las demás se las mandamos para la segunda parte de la mesa, porque ¿qué creen? Que ya vamos para la segunda, pero esa ya va a ser en el 2021. Adelante, Hugo, la última y nos vamos. Espero que se escuche mejor. Sí, ¿verdad? Ah, perfecto. Bueno, nos preguntaban sobre el tema de las rentas, que qué ha pasado en espacios como Santa Fe, este tipo de rentas pues de gama alta, cómo se han comportado y qué va a pasar en 2021, si van a regresar hacia esas zonas, si es que se han ido. Pues es una época de mucho movimiento en donde empresas muy grandes que ocupaban espacios muy grandes se han movido a otros espacios más pequeños o en los mismos edificios reducen su espacio, se hacen ajustes de renta. Nadie deja ir a un buen inquilino. Entonces, siempre habrá manera de llegar a acuerdos para mantener a estos inquilinos dentro de nuestras propiedades. Sí, sí. Hay movimientos, pero eventualmente estos espacios se volverán a ocupar. Sí. Y partiendo de la base, como dice Alex, de que ha habido movimientos, pero no hay que olvidar que el mercado de las oficinas venía demasiado ofrecido antes de la pandemia. Con las grandes construcciones que se han hecho en Reforma, en Santa Fe, en la zona Esmeralda de Insurgentes, nos encontramos con que ya había un mercado ofrecido en Santa Fe, llegó a estar en aproximadamente el 30%, hablando de oficinas. En locales comerciales, yo creo que va a haber un ajuste porque pues, ya son demasiados meses de pandemia. Y en vivienda es muy demandado Santa Fe, pero
sí han bajado levemente los precios. Y ahí ya lo digo yo de manera hasta personal. Sí. Tuvimos un ejemplo. Tuvimos un departamento que rentaba 30,000 pesos y que se lo peleaban antes, no voy a decir el edificio hasta por interés comercial y personal, pero de repente nos lo dejó el inquilino y ya no llegaban con la frecuencia. Y curiosamente, hasta inquilinos orientales de una empresa telefónica muy famosa por allá empezaron a ofrecer menos. Y tomamos una decisión de rentarlo en aproximadamente 20% menos, porque en el edificio, que es de esos macro desarrollos, había 11 en renta. Entonces nosotros le bajamos al 20% y lo rentamos en una semana. Los que no han querido bajarlo siguen llenos. Igual les puedo platicar de Arquímedes, de Temístocles, donde esas cosas han pasado, pero es en ese mercado, digamos, ejecutivo. Muchas empresas repatriaron a sus ejecutivos cuando empezó la pandemia para que pasaran la pandemia allá. Otros han estado, por la crisis económica, replanteando sus actividades de negocios. Sí, Santa Fe es un lugar quizás el más afectado en cuanto a oficinas de la Ciudad de México y probablemente del país, pero regresando y nunca pasando del 30%, que en otros países del mundo el 70% de aforo en edificios de oficinas no es tan malo. Lo que pasa es que aquí estábamos acostumbrados a tener el aforo del 100 y gente esperando. Así es. ¿Alguien más concluye? No. Laura, si quieres ¿Laura? comentar. Bueno, sí, yo creo que han sido como sectores de alcaldías, de mercados, como en el específico Santa Fe, quizás era porque había en ese edificio mucha oferta y entonces tienes tú como asesor la práctica, adaptar hacia un cierre, ¿no? Entonces, pero es focalizado. Yo siento que sí se ha movido, sí está dentro de los rangos. No, para mí no ha habido tanto ajuste, pero yo creo que sí es por sectores de ubicación. Sí, por ubicaciones, ¿verdad? Alex, ¿algo que agregar? Nada, Mariel, que Ok. pues, te agradecemos mucho siempre que nos llames para participar en estas mesas de trabajo y bueno, te reitero mi amistad y mi afecto. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos. De verdad Gracias. que nos dejan pues muchos temas, ¿verdad? Sobre la mesa. Yo creo que en el 2021, ahora sí, al próximo año que nos veamos, ya estamos hablando ya del próximo año, ¿eh? Vamos a aprender mucho de ustedes, pues cómo va este mercado y cómo va la tendencia, pero lo que hoy nos queda claro es que es una gran inversión. ¿Que tiene dificultades? Sí, claro que tiene dificultades, pero por eso es importante tener a un buen asesor, ¿no? Ahora que están pensando, pues pensemos en los grandes inversionistas, ¿no? ¿En dónde van a invertir? Necesitan asesoría de ustedes, de los profesionales. Siempre tener un bien raíz, sea una casa, bueno, a los industriales, ¿para qué decimos? Les ha ido re bien, a ellos les ha ido muy bien. En el tema comercial, ¿cómo van a cambiar estas plazas comerciales? Estaba leyendo en esta semana un artículo muy interesante de Washington Post sobre la reconversión de oficinas a casas. ¿En dónde? En Nueva York. Entonces digo, híjole, aquí también vamos a tener que pensar, como dijo Laura, en lugares bien focalizados. ¿Qué hacer? ¿Cómo van a ser las nuevas plazas comerciales si algo de lo que evolucionó sigue funcionando y seguirá? Es el e-commerce, todas las compras por internet. ¿Cómo va a estar el tema de los centros comerciales? Bueno, muchas preguntas, como mucha expectativa. Ya llegamos a ver cómo, ¿se acuerdan todas esas caricaturas que muchos logramos ver de chiquitos, ¿no? Y el futuro, ¿no? Sí. Bueno, pues ya el futuro ya nos alcanzó, el destino nos alcanzó, dice la película. Y ahora hay que seguir hacia adelante y vamos a seguir innovándonos, no tengo ninguna duda del gran esmero, el gran profesionalismo y la capacitación que han alcanzado y que van a seguir por ahí.
Así que yo le mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Roberto, abrazo virtual. Laura, mi querido Alex, les agradezco de verdad mucho su disposición para compartir su conocimiento, su información con nuestra audiencia. Y nos vemos en el 2021. Yo deseándoles para todos y cada uno de ustedes lo mejor de verdad. Cuídense mucho y nos vemos en el 2021. Para ti. Oye, y si me permites hacer un último comentario. Sí, Para Roberto. estar la economía mundial y la del país en una gran crisis, en una gran desaceleración, el mercado inmobiliario ha respondido mejor que la mayoría de los mercados. Esa es la primera. Y la segunda, gracias a que los bancos centrales de todo el mundo se pusieron de acuerdo en llegar a la tasa cero para evitar que la caída sea mayor y que por lo visto durará años. Quiero ponerte como ejemplo que en Estados Unidos el mercado hoy con tasas de 3% y plazos de 30 años está más caliente, dicen ellos, pero yo diría más ocupado que nunca. Y eso mismo va a pasar en México, porque tenemos, repito otra vez, hay 4 jinetes del apocalipsis y 4 grandes caballos que jalan a la economía, y todos pasan por la vivienda. Muy bien, Roberto, un gran abrazo, muchas felicidades por tu nieto, pásala muy bien con tu familia, todos y cada uno de ustedes, consérvese bien, un gran abrazo para ustedes, para su familia, que haya vida, que haya salud, que haya prosperidad, y a reserva de que nos hablemos todavía, ¿no? Antes de que acabe el año, yo de verdad muy agradecida con su gran disposición, reconociendo su gran conocimiento del mercado y de verdad, gracias por compartir con nuestra audiencia. Un gran abrazo, amigos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo año. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Mariel. Gracias a Roberto Barrios, presidente de AMPI Nacional. Gracias a Laura Zazueta, consejera, y a mi estimado Alex Curi, expresidente, todos grandes conocedores del mercado inmobiliario mexicano y que tienen referencia también de cómo actúa esto en el mundo. Una gran inversión la inmobiliaria, así que no le pierdan ahí el ojo, el foco, y si pueden, inviertan. Es el momento de hacerlo. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Gracias. Hugo Loya, ¿qué tenemos en la economía hoy? El gran debate. Ahorita no lo quise meter en la mesa porque si no nos íbamos por otro lado, pero Banco de México ha hecho mucho por las tasas de interés. Es una institución autónoma y sin embargo, hoy la propuesta es violar su autonomía. Una de las pocas instituciones que mantiene la estabilidad en México, por ejemplo, de la inflación. No hablemos de 179% de inflación en los 80. Es increíble, estamos hablando de una inflación de 3% que podría llegar al 4% en este año. Eso lo hacen las instituciones autónomas a las que se les deja trabajar. Este es un gran tema también para el terreno inmobiliario, pero cuéntanos, por favor, cómo va todo el tema. Sí, Mariel, pues el tema, la verdad es que ya se puso muy caliente, sobre todo por la decisión que tomaron ayer en la Cámara de Diputados, pues de llevar a cabo la discusión el día de hoy como parte de la agenda de lo que fue la minuta aprobada por el Senado y que desde luego se ha puesto pues en un tema muy, muy polémico, sobre todo por la defensa que han hecho diferentes organismos e instituciones y expertos para que no se cambie la ley del Banco de México y se evite que el Banco Central pues tenga que recibir divisas pues en efectivo como parte de una compensación de algunos otros bancos que no pudieron repatriar esos recursos. Y eso pues abre la posibilidad, e incluso el mismo Banco de México ya lo dijo, abre la posibilidad de poner en riesgo las reservas internacionales. A nivel internacional también ya hay un llamado de atención de algunos pues de algunos funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos diciendo que pues que ese tipo de modificaciones sí pone en riesgo la credibilidad del Banco de México, principalmente porque se puede colar mucho recurso de lavado de dinero.
Y pues desde luego, no es que no se tenga confianza en el Banco de México, sino que le están generando huecos importantes que no va a poder tapar el mismo banco con la legislación que se le ponga para evitar justamente que entre dinero ilícito a las arcas de las reservas internacionales. Esto en suma, pues lo que está generando pues una gran, está violentando la relación del sector financiero con el sector político, porque lejos de lo que se había platicado, incluso ayer y antier, todavía, de que se iba a mandar la discusión hacia febrero, de que se iban a sumar más voces para que expertos dieran su punto de vista y se tomaran en cuenta. Incluso el mismo encargado de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, mandó un tuit el día de ayer diciendo que era mejor que se llevara una discusión profunda y un análisis mucho más profundo justamente para evitar que este tipo de situaciones afectara un tema de lavado de dinero. Es decir, pues sí se pone en riesgo. Bueno, a pesar de todas esas voces, ayer Morena y los aliados que tiene, como por ejemplo el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pues decidieron que se tenía que discutir y en su caso aprobar la minuta que el Senado ya había aprobado previamente y que se le ha denominado la llamada Ley Monreal. Pues bueno, esto llama mucho la atención porque hasta ahorita el presidente de la República no ha puesto pues nada, no ha dicho ningún comentario en sus conferencias mañaneras al respecto. Han sido quizá comentarios algo vagos sobre, pues bueno, que se tiene que seguir el proceso, pero eso no determina qué posición está jugando el presidente de la República. Y bien lo comentabas, Mariel, el Banco de México juega un papel muy importante, sobre todo desde que se generó esta autonomía del Banco Central para evitar malos manejos por temas políticos, malos manejos de la economía, justamente para que los políticos no metieran la mano en la economía tratando de quedar bien, tratando de ganar votos, tratando de mantenerse en el poder, y sino que el Banco de México de una forma muy objetiva y que así lo ha hecho desde hace ya varios años, pues ha logrado mantener pues en un rango prudente el tema de la inflación. En esta pandemia, la verdad es que ha sido un trabajo muy bueno el que ha hecho el Banco de México para mantener la liquidez en el sistema financiero suficiente para que la banca comercial pues no padezca justamente de eso y no se convirtiera esto en una crisis financiera, bajando las tasas de interés a través de la Junta de Gobierno, para que ahora lo estamos viendo, los comentarios de nuestros amigos en el tema inmobiliario han sido también por ahí. Las bajas en las tasas de interés han permitido justamente que el sector inmobiliario se mantenga muy dinámico con los créditos que ofrece la banca. En suma, la modificación que se espera se pueda dar en la ley del Banco de México, lo que va a ocasionar va a ser un retroceso muy importante en el sistema financiero, en el sistema de pagos y también en la credibilidad del Banco de México, pero sobre todo también va a poner pues que ya no habrá confianza en ninguna discusión que se haga respecto al tema político con los expertos. Y ahora vienen otros temas que también están en agenda, que es el outsourcing, donde también expertos han estado pues muy puntuales con el presidente, muy puntuales con el equipo al que se le encargó, y todo parece ser que está por arriba la decisión política que una decisión económica de largo plazo en bienestar del país y del sistema financiero, Mariel. Así es que, pues bueno, no nos sorprende, la verdad es que no nos va a sorprender si el día de hoy o mañana pues llegar a pasar esta aprobación de la minuta que ya aprobó el Senado con las modificaciones que se hicieron desde origen sin ningún cambio y dándole pues al Banco de México la verdad, poniéndolo en una situación muy complicada a futuro y sobre todo al país. Así es que pues, las cosas no se ven nada positivas, Mariel, sobre todo por esta desconfianza que vuelve a generar pues el sector político del país ahora en la Cámara de Diputados y que viene de un partido que tiene la mayoría importante y que se suma con otros partidos para arrasar en la discusión y pues no tomar en cuenta todo lo que se le ha dado a conocer de especialistas, de los banqueros, del mismo Banco de México sobre esta ley. Pues mucho cuidado porque estos cambios sí pueden llevar al país a un nivel que no deseamos y sobre todo que estamos tratando de salir de una pandemia y de una crisis económica, como bien lo comentaban en el panel, María. Pues ahora sí que dice un dicho sabio, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. No tengo nada más que agregar
a esto que ya expusiste aquí, Hugo. Y bueno, muchísimas gracias por la reflexión. Yo quiero agradecerles mucho su tiempo, el seguir con nosotros. Estaré con ustedes toda esta semana y en concreto contigo todo el mes. Todo el mes estará contigo y aquí le seguiremos porque en concreto contigo llegó para estar siempre contigo, para construir junto contigo un futuro mejor. Mañana, miren, mañana tenemos otros inmobiliarios bien interesantes, expertos en todo lo que es la zona poniente aquí en Ciudad de México. Estrena un nuevo liderazgo, ahora con Fernando Rodríguez Bustamante, nuevo presidente del Grupo Inmobiliario Zona Poniente, nuestra estimada Sari Sutton, vicepresidenta de HISP, por su abreviatura del Grupo Inmobiliario Zona Poniente, al igual que Patricia Cabieses, quien ya fue presidenta líder y es una gran conocedora de este mercado. Nos esperamos mañana, miércoles 10 de la mañana, y luego a la 1 de la tarde, mesa de negocios también, con Hugo Loya y Enrique Valadez. Mañana, ¿qué invitado tenemos? Miércoles a la 1, Hugo. Sí, Mariel, mañana vamos a hablar pues con una asociación que se dedica justamente al tema de emprendedurismo de jóvenes. Vamos a ver pues cómo, o qué ven, cuál es la situación que observan los jóvenes de esta pandemia, cuáles son las oportunidades que tienen, en dónde se están abriendo esas oportunidades, cuáles son los sectores, además del sector tecnológico en donde se están abriendo oportunidades para emprender. Mañana a la 1 de la tarde, justamente en negocios en concreto, Mariel. Sigue con nosotros, no te lo pierdas. Te agradecemos mucho a ti, a todos los que nos siguen, a todos los que opinan, participan y, por supuesto, a los que están aquí exponiendo su información, sus recomendaciones. Muchas gracias. Pásala muy bien este martes 15. Cuídate, cuida tu dinero, cuida tu salud, cuida tu vida. Y muchas gracias a nuestros invitados de hoy que son AMPI. Mañana será HISP. Hoy fueron de AMPI. Pásala muy bien. Feliz martes.